temas básicos de la prevención, y este año... No es papita. Chocolate. Eso es chocolate. Chocolate. Es chocolate. Hola, perdón, creo que me fui un segundito, estoy en un lugar con mala señal. Muy bien, entonces vamos a comenzar, les voy a compartir ahora la pantalla. Hoy nos toca hablar de la educación emocional y la prevención. La vez pasada hablamos de la educación sexual y la prevención. Esto es un tema muy conectado, tiene mucho que ver, así que vamos a tratarlo entonces. Acá me preguntan en el chat cómo se piden los anteriores certificados. Me lo pueden poner en el chat con nombre y apellido, quiénes son. Y si no se inscribieron por el formulario, pónganme además su número de documento y un mail donde se las puede enviar. Si se inscribieron por el formulario, no hace falta, porque ahí tengo todos los datos, tenemos todos los datos. Pero si no se inscribieron al formulario, es importante que me pongan nombre y apellido completos, como quieran que figure en el certificado, DNI y un mail donde se los pueda mandar. Eso es importante. Bueno, entonces, vamos, como les decía, son dos temas muy conectados, educación sexual y educación emocional, educación de las emociones, pero son dos pautas preventivas importantes y sobre todo permiten una prevención enfocada a los niños, pero sin asustarlos, una prevención inespecífica, una prevención que los ayuda, que les proporciona y desarrolla habilidades para la vida que son importantes para todas las situaciones y las circunstancias adversas que puedan estar atravesando. Entonces, vamos a compartir pantalla. Acá creo que estamos viendo, ya la creatividad para hacer PowerPoint se nos está agotando, así que ustedes sabrán disculpar, no es nuestro fuerte esto. Pero bueno, educación emocional y prevención. O sea que hoy vamos a hablar concretamente de las emociones y del rol que juegan las emociones en la prevención, del rol que juegan las emociones en la prevención. Las emociones son estados afectivos que se experimentan ante distintos sucesos de la vida. Son reacciones psicológicas. ¿Qué significa esto? Que no las podemos, no podemos decidir si las sentimos o no, si vienen o no. Son estados que padecemos, en un sentido de que nosotros estamos pasivos frente a ese estado y el estado ocurre. Cuando como una comida que no me gusta, siento asco o desagrado. Ese desagrado no lo puedo controlar, me viene, me aparece, porque algo me lo provoca, algo en ese alimento, por ejemplo. Ese ejemplo del alimento, por lo menos yo me voy a encargar de la primera parte de esta exposición y después va a tomar la posta Paula, pero el tema de los alimentos y de la sensación que genera un alimento cuando nos gusta o cuando no nos gusta, a mí siempre me pareció muy ilustrativo y claro para hablar del tema de las emociones y cómo a través de las emociones uno puede prevenir determinadas cosas, ¿no? Entonces son estados afectivos, reacciones psicológicas inmediatas que producen luego sentimientos y además vienen acompañadas de cambios fisiológicos, que también vamos a hablar de eso, transpiramos, temblamos, nos cambia la voz, etcétera, influenciados por la bioquímica cerebral. Hay una cuestión del cerebro ahí que actúa, que interviene y que por eso también no la podemos controlar. Son respuestas a la experiencia, a cosas que nos pasan, y también reacciones de supervivencia. O sea, se dice que cuando el ser humano estaba en otro estadio, más primitivo, otro estadio del desarrollo, de la evolución, las emociones tenían un papel mucho más directo y mucho más importante en la supervivencia, porque inmediatamente uno reacciona cuando algo le hace bien o cuando algo lo hace mal, y después lo procesa y se da cuenta a nivel pensamiento, a nivel cognición, a nivel cerebro, de lo que le está pasando, y ahí puede controlar, pero antes no. Entonces, este estadio antes de que uno pueda controlarlo es la emoción, y a veces tampoco es tan fácil controlarlo, ¿no? Pero se produce antes de que yo me dé cuenta de lo que me está pasando. Por eso es importante, cuando me doy cuenta, puedo tomar una decisión al respecto. Si no me doy cuenta, no puedo tomar ninguna decisión al respecto y la emoción me domina. La emoción es parte de todas las transacciones decisivas con el ambiente. Perdón, ¿me están escuchando bien?
Sí, alto y claro. Alto y Ah, claro. bueno, perfecto. Me parecía Alto y claro. que no. Entonces, perfecto, muchas gracias. La emoción, decía, entonces, es parte de todas las transacciones con el ambiente, decisivas con el ambiente. Crea la acción, dirige la acción y a veces desorganiza la acción. No son buenas ni malas las emociones. A veces uno encuentra en libros, en artículos, que hay emociones positivas y emociones negativas, pero eso no quiere decir buenas y malas, sino que me generan una sensación de agrado o una sensación de desagrado, porque todas las emociones tienen un rol en la protección de la persona. Seguramente vieron esta película tan linda que hubo hace unos años, que por supuesto no me acuerdo el nombre, sobre las emociones, que para chicos, que no era tan para chicos, que nos habla un poco del rol de las emociones en el cerebro y en las reacciones que tienen en las personas, ¿no? Entonces, podemos distinguir y de ahí vamos a organizar este encuentro. Podemos ver este tema desde 2 puntos de vista distintos. El rol de las emociones, desde cómo apoyar a un niño que pueda ser víctima de abuso en la prevención, y también el rol que tienen las emociones en otra forma de prevención, que es la prevención de futuras conductas violentas o abusivas. Es decir, toda persona adulta que abusa de niño o de otra persona, en algún momento fue niño y probablemente ahí haya pasado algo. Entonces, si uno puede encarar la prevención también desde este segundo punto de vista, puede prevenir futuros abusos, futuras conductas violentas. Y aquí también las emociones tienen un rol importante. Por eso vamos a dividir esta charla en 2. La primera parte, cómo las emociones juegan un rol en el apoyo al niño que es víctima o que puede ser víctima de abuso. Y la segunda parte, cómo las emociones también juegan un rol, la educación emocional también juega un rol para prevenir futuras conductas de abuso en quienes hoy es niño y a veces también son los niños los que cometen, siendo niños, conductas abusivas. La primera parte, desde el apoyo al niño que es o que puede ser víctima de abuso. Decíamos, las emociones juegan un papel fundamental en las conductas de cuidado, para cuidarse uno. Ahora vamos a estudiar un poquito cómo estas emociones juegan ese papel de autocuidado, ¿no? La idea es entrenar a los niños sobre la base de destrezas y aprendizajes emocionales. Al principio decía que las emociones nos permiten un primer encuentro con lo que nos está pasando. Es como que nuestro cerebro se adelantara a la parte cognitiva y que emitiera una reacción química antes de que yo la pueda comprender, pero esa reacción química está motivada por algo exterior o interior, pero por algo que yo percibo y que no sé expresar todavía qué es lo que percibo. Por eso decíamos también el último encuentro, que el niño, en el caso de los abusos, no puede comprender que está siendo abusado. A veces no tiene ni siquiera conocimientos de la sexualidad explícita y no puede explicar lo que le pasa. Pero sí, esa reacción, esa emoción, esa parte de la emoción que decíamos recién, que se dispara en contacto directo con el estímulo, sí se le activa. Entonces, sí puede experimentar miedo, experimentar asco, experimentar rabia, experimentar que todavía no le puede poner nombre, por eso parte de la educación emocional es ponerle nombre a las emociones para poder explicarlas, manifestarlas y poder reaccionar frente a ellas. No podrá conocer que es un abuso, que está siendo víctima de abuso, pero si sabe identificar que lo que le pasa lo tiene que explicar, entonces podemos llegar a tiempo para evitar un abuso y es una pauta de autocuidado. Entonces lo que se busca a través de la educación emocional en torno a la prevención, en cuanto a función de la prevención, es entrenar a los niños para que tengan ese tipo de destrezas y aprendan a conocer y a gestionar y a expresar sus emociones. Entonces, también, como decíamos recién, hay un mecanismo en nuestro cerebro que valora los estímulos que llegan a los sentidos. A nuestros sentidos llegan determinados estímulos y, como decíamos recién, nuestro cerebro inmediatamente genera algo que no se dispara sin que podamos tomar control de eso. Entonces, tenemos el estímulo, pero lo percibimos de determinada manera y tomamos decisiones en base a lo que percibimos y también en base a
cómo sea nuestra propia personalidad, si es más extrovertida, introvertida, distintos tipos de personalidad, reaccionamos de acuerdo a eso y también reaccionamos de acuerdo al ambiente. Y en el ambiente acá incluye también cómo hemos sido educados, las herramientas que se nos han dado y que hemos asimilado a través de nuestro desarrollo. Todo esto, no solamente la emoción, sino también cómo la percibimos, el sentimiento que se genera, la personalidad y lo que hayamos asimilado y aprendido del ambiente, todo eso de alguna manera arma, condiciona nuestra decisión, nuestra reacción. No podemos elegir lo que la emoción que sentimos. Ahora, sí podemos decidir frente a todos los otros elementos, ¿no? Entonces, después del estímulo, recién después de que el cerebro manda esa especie de señal, o de alerta, o de agrado, o de lo que fuera, entendemos, nuestro cerebro lo procesa de otra manera, más cognitivamente, se da cuenta de la emoción, se da cuenta de la situación, y por eso es más libre, somos más libres, la persona es más libre para tomar una decisión. Muchas veces bajo la influencia directa de la emoción, si no se produce ese proceso cognitivo, la persona no es libre para tomar una decisión, o por lo menos tiene una libertad mucho más disminuida. La educación emocional trata de que se dé esa valoración cognitiva y se dé ese espacio, ese margen para la comprensión de la emoción, la expresión de la emoción y la toma de una decisión mucho más libre, mucho más completa y mejor. Las emociones, entonces, son esos protectores que han permitido a los seres humanos sobrevivir desde siempre, tienen una función muy importante en la supervivencia. Nuestra época tan racional, obviamente, las conquistas de la razón son importantísimas, son un gran avance, pero a veces no tenemos que olvidarnos de que el contacto directo con los estímulos exteriores muchas veces no lo tenemos a partir de la razón, sino que lo tenemos a partir de estas otras sentimientos, emociones, reacciones que son más primitivas quizás, pero que están más en contacto directo con el estímulo, y por eso son fundamentales para poder ver lo que está pasando activo también. Entonces, las emociones son acciones y reacciones que en el cuerpo y toda su guía. ¿Para qué lo preparan? Si el estímulo provoca malestar, lo prepara o para enfrentar al estímulo o para salir corriendo o para huir del estímulo. Si no me gusta una comida, la saco. Si la comida está en mal estado, la devuelvo. Muchas veces el malestar, el asco, me lo provoca una comida en mal estado. Entonces, eso me protege. En una situación agradable, entonces, al contrario, esta emoción nos lleva a acercarnos al estímulo. Me gusta, me da alegría, me da placer, me acerco al estímulo. Y no tenemos que ver las emociones, como decía recién, como algo malo, sino como algo que nos conecta con la realidad, que nos conecta con el cuerpo. Es una reacción también que parte de lo fisiológico, que tiene una parte fisiológica. Esa conexión con el propio cuerpo también es lo que se busca en la educación emocional, la conexión con los alertas y con la información que nos da nuestro propio organismo físico. Independientemente de que sean agradables o no, todas las emociones preservan la vida, por eso es importante enseñar a identificarlos, descubrirlos, nombrarlos. Esto es muy importante en la prevención. Ligados estos impulsos a la biología, se generan en nuestro cerebro, siempre que se presenta una emoción, entonces se produce una respuesta corporal, con una reacción química, ya lo veníamos diciendo, en nuestro cerebro. Un componente que experimentado se nos palpita más rápido el corazón, el tono muscular, nos ponemos tensos, transpiramos muchas veces, nos ponemos colorados, la boca se nos seca, se producen secreciones hormonales, aumenta la presión sanguínea, la respiración se vuelve agitada, rápida y superficial, aumenta el tamaño de la pupila. Todas estas cosas, estos elementos no los podemos manejar, los podemos disimular, los podemos manejar, pero no podemos evitar que nos ocurran. Podemos evitar que nuestra acción se vea desbordada hasta cierto punto, pero lo sentimos y no podemos decir, bueno, ahora mi corazón va a ir más tranquilo. No es tan fácil decidir eso. También hay componentes comportamentales en las emociones de conducta, conductuales, que nos cambia la cara, nos cambia el tono de voz,
uno se da cuenta por las caritas de los chicos qué es lo que están sintiendo. Esto es una parte de la manifestación de la emoción. Hablamos más fuerte, más chillón muchas veces, nos movemos, estamos inquietos, nuestro cuerpo se mueve distinto, lo movemos distinto. Podemos disimular este componente si estamos entrenados. Bueno, la expresión facial la podemos disimular, podemos no poner cara de horror cuando algo nos produce horror, podemos morigerar el tono de voz, etcétera, etcétera, quedarnos tranquilos, controlar nuestro cuerpo, etcétera. No como el primero, que no es tan fácil controlarlo. Y después está el componente cognitivo, que son las respuestas que nosotros damos a nivel cognitivo. La vivencia subjetiva de lo que, o sea, una cosa es repugnancia mida y otra cosa, obviamente muy vinculada, decir, esto me da asco. Bueno, acá ya hay un componente cognitivo. Identifiqué, nombré, etiqueté la emoción en función del lenguaje, en función de poder hablar, y solo podemos conocer esto a partir del autoinforme. Es decir, nosotros decimos, estoy triste, bueno, solo lo podemos conocer a partir de ese autoinforme. Entonces, los componentes de las emociones suelen ser tres, suelen decirse que son tres: el neurofisiológico, el de conducta, el comportamental y el cognitivo. Estos mecanismos se pueden educar, sobre todo los dos últimos, para percibir la seguridad en un contexto determinado y para tener mecanismos de adaptación más sanos y reconocer situaciones reales de peligro. Si yo, cada vez que una persona me cae antipática, le tiro algo por la cabeza, evidentemente no tengo un mecanismo de adaptación más sano. Un mecanismo de adaptación más sano podría ser, bueno, tratar de ser educada con esa persona, pero evitarlo en la medida de lo posible si me genera mucho desagrado, es saber que me genera desagrado, cognitivamente lo sé, entonces me cuido en cómo le respondo y en las caras que le pongo. No puedo evitar que me genere desagrado, pero sí puedo educar todo lo otro, todo el resto. Cuando una persona, cuando mis tripas me dicen que algo es peligroso, muchas veces me lo dicen mis tripas antes que mi cabeza, que mi cerebro, entonces si yo confío en mis tripas, yo confío en lo que siento interiormente, entonces puedo tomar después una decisión a nivel cognitivo mejor. Se puede educar y la idea es educarlos, pero educarlos no quiere decir aplacarlos, no sentirlos. Eso es un error que puede generar también efectos negativos. Lo siento y por algo lo siento, aunque no me dé cuenta de por qué lo siento. El miedo, por ejemplo, puede generar conducta, las dos típicas reacciones, conductas que genera el miedo. Y esto depende también mucho del temperamento y también depende de la circunstancia. Yo me acuerdo, perdón que pongo un ejemplo personal, una vez iba caminando por la calle hace bastantes años, siempre tenía celular, así que bastantes años. Tenía un celular re lindo, que ahora no se usa con tapita, ese es horrible, un armatoste horrible, pero estaba feliz con mi celular con tapita. Iba por la calle caminando, ahí por Buenos Aires, mandando un mensaje o hablando, no sé qué hacía con el celular, y vino un señor de atrás en bicicleta y me agarró el celular. Mi inmediata fue agarrarlo de la campera, era invierno, desestabilizarlo de la bicicleta, y el señor, el hombre celular, y se fue. Yo lo largué y se fue. ¿Qué pasó ahí? ¿Reaccioné cómo? Pensé lo que hacía, no pensé en absoluto lo que hacía, pero algo me hizo darme cuenta de que me estaban robando, de que eso era injusto, de que el señor estaba en bicicleta y por lo tanto no tenía estabilidad, que si lo agarraba de la campera no tenía chance de hacer nada el buen hombre, porque tenía que tener las manos, una en el manubrio y otra en el celular. Y además, algo me hizo darme cuenta, después me di cuenta, que ese tipo estaba solo y que no tenía una persona atrás para atacarme. Entonces, eso lo generó una especie de onda que fue desde mi percepción inmediata a mi cerebro, y yo no me di cuenta, pero me hizo reaccionar. Evidentemente, en otras circunstancias, espero que haber reaccionado de otra manera, porque evidentemente lo que yo hice no fue una decisión que uno podría recomendar a sus hijos, precisamente. Pero repasando todo, yo me di cuenta después, más tarde, de que todas esas cosas yo las pensé en una fracción de segundo, pero me lo generó la emoción que me disparó
el hecho violento. En otras circunstancias no habría reaccionado de la misma manera, pero también reaccioné de acuerdo a mi temperamento y reaccioné de acuerdo a lo que me enseñaron y a lo que percibí. Entonces, el miedo puede generar, podría haber huido, podría haberme ido corriendo, puesto a llorar y quedado quieta, paralizada. Sin embargo, elegí pelear, pero porque vi que las circunstancias estaban dadas como para pelear. Si no, no lo hubiera hecho. Entonces, todo eso se conjuga a la hora de tomar una decisión. Y es una fracción de segundo, pero se puede educar. Entonces, el miedo genera esto, huir o pelear. Y la persona, de acuerdo, ante una amenaza, toma la decisión de acuerdo con los aprendizajes que ha adquirido ya durante su desarrollo y que le permitan evaluar la situación y responder a ella en una fracción de segundo, ya les digo. No fue tan irracional lo que yo hice, evidentemente, pero mirado desde afuera me podrían haber dicho que sí. Yo registro ahora que todo eso pasó en un segundo a mi cabeza. Desde la emoción primera hasta la decisión que tomé cognitiva de agarrar al hombre de la campera y tratar de impedir, y de hecho lo impedí. Bueno, el restaurar me quedó medio destruido, pero no importa. No lo tuve ese señor, lo tuve yo después, lo tuve que tirar y comprar, no, pero bueno. La persona entonces desde la infancia puede aprender a identificar los estímulos que desencadenan el miedo, hablando del miedo siempre, valorar las circunstancias a partir de códigos sociales aprendidos, robar está mal, robar es injusto, hay que cuidar la seguridad, etcétera, y tomar una decisión al respecto. Todo esto se educa y se da, como decía muchas veces, en una fracción de segundo. Por eso la importancia de una buena educación. No son irracionales las emociones, al contrario, bastante lógica tienen su propia lógica, basada en los significados que se construyen en cada historia de vida. Nos permiten conectar con nuestros estados internos, comunicarlos y dar respuestas adecuadas a situaciones de emergencia. Conectar con nuestros estados internos tiene mucho que ver con el cuerpo, las emociones, como decíamos, darnos cuenta de lo que le pasa a nuestro cuerpo, decirlo y dar respuestas adecuadas, manifestarlo, decirlo que a lo mejor no tengo a nadie para decírselo, pero decírmelo a mí mismo y dar respuestas adecuadas. Por supuesto, comunicarlo a otra persona en determinadas circunstancias es lo mejor. Por eso es importante también conocer nuestras emociones y cómo se llaman. La educación emocional que estamos promoviendo promueve la expresión de los sentimientos, el manejo de las tensiones, la conciencia de uno mismo, el reconocimiento de las sensaciones, las emociones y los sentimientos, y ser capaz de identificarlos, dar nombre y discriminarlos. Que no nos superen, que no nos inunden, que no nos dejen sin saber qué hacer porque no tenemos herramientas, elementos para hacer algo a partir de lo que el cuerpo me está diciendo en esa situación. Porque puede ser que yo no tenga ninguna herramienta. Puede ser que un sentimiento, por ejemplo, muy bajo de autoestima haga que yo me sienta incapaz de hacer absolutamente nada. Por eso es importante la educación de las emociones, la educación en las habilidades para la vida, que tantas veces hemos mencionado, una autoestima aceptable, por seguir este ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se pretende que los niños puedan construir habilidades de protección, de protegerse a ellos mismos, ¿no? A sí mismos. Cuando hablamos de abusos y de prevención de abusos, la educación emocional tiene una plena justificación en esto, porque los conflictos psicológicos que deja el abuso tienen un profundo impacto emocional y afectivo. Y cuanto más pequeños es el abuso, cuanto más pequeño, de más chicos a los más niños padecen actos de abuso, más parte tiene lo emocional y afectivo, porque menos posibilidades tienen de manifestarlo, de ponerle nombre y de tramitarlo. Entonces ahí es donde pega el abuso en la infancia. Por eso no se dice, pero no porque no se quiera decir, sino porque todavía no ha llegado a lo cognitivo muchas veces eso, entonces no hay forma de expresarlo, o se expresa de una forma que no es la que estamos acostumbrados, que no es una forma con la lógica, entre comillas, a la que estamos acostumbrados. También por eso es fundamental que los adultos podamos reconocer la expresión emocional de los indicadores de tipo emocional de trauma sufrido por los niños, no solo por abuso, sino por cualquier otra circunstancia adversa que haya padecido y que le haya generado ese efecto traumático. Entonces, por eso, desde la educación emocional, es como llegar
al núcleo donde se padece el abuso, y por eso uno puede responder desde el mismo lugar afectado por el abuso. Como decía al principio, los niños no pueden reconocer el abuso infantil como tal, el abuso sexual. Sin embargo, pueden reconocer las sensaciones de incomodidad. Esa es una palabra que creo que la última vez, me parece que el padre Andrés decía que la palabra incómodo le resultó muy útil le resulta muy útil para estas situaciones, ¿no? Sí pueden darse cuenta que están incómodos, que no quieren estar ahí, que no quieren estar con esa persona, que no quieren sentir lo que están sintiendo. Y esa incomodidad causa emociones no gratas. Por eso, la educación emocional aquí es una importante herramienta de prevención que llega mucho antes incluso de que la persona pueda cognitivamente darse cuenta y expresar lo que le está pasando. Por eso es muy efectiva también con los niños. Hay que gestionar las emociones, la educación emocional va hacia la gestión de las emociones, pero para gestionarlas tenemos que reconocerlas, tenemos que saber cómo se llaman, tenemos que saber cuáles son las emociones buenas, las buenas en el sentido de que nos generan sentimientos gratos, cuáles son las que no, y cómo responder ante ellas. Entonces, es importante que los niños sepan que hay algunas emociones básicas, como la ira, el asco, el miedo. Acá estamos tomando las de ECAM, las que define ECAM. Ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa pueden dar sensaciones de malestar o de bienestar, pero todas nos ayudan en diferentes situaciones de la vida. Hay veces que hay que tener miedo, hay veces que hay que sentirse triste. Una persona que está pasando por un duelo y no experimenta la tristeza, le va a costar mucho más superarlo, porque la tristeza es una etapa. Entonces, la tristeza tiene su función. La sorpresa, el asco, todas tienen la alegría, todas tienen una función importante que cumplir. Bueno, a partir de aquí, entonces, le dejo la palabra a mi compañera Paula Nessa, que va a seguir con la presentación. Así que, Paula, adelante, vos me dirás cuándo querás que pase la... Bueno, los saludo a todos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá presente. Sí, vamos a continuar un poco con lo que venía trabajando Inés. Parece que es un tema, lo hablábamos previamente, un tema muy interesante, de la educación emocional, porque inclusive, por lo menos aquí en Argentina, después nos podrán contar las experiencias en otros lugares, se viene trabajando mucho esta cuestión de la educación emocional en las escuelas. No solamente como una estrategia o una herramienta específica para poder abordar justamente esta problemática que es el abuso sexual infantil, sino justamente para que los niños, futuros adultos, puedan gestionar justamente sus emociones de una manera más adecuada o más adaptada, digamos, a las diferentes circunstancias que nos tocan vivir a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Entonces, retomando un poco lo que decía Inés, que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que están inclusive como un mecanismo defensivo en algún punto, ¿no? Es decir, es lo que nos protege o tienen esa función de protección de la vida. Por eso están tan pegada a lo biológico. Por eso ella describía como uno de los componentes este aspecto neurobiológico, neurofisiológico, aunque la complejidad del ser humano las ubica también en esa transición hacia lo que sería el estado cognitivo, o ese componente cognitivo que le adjudica un sentido a esa emoción que está muy pegada a lo biológico, ¿no? Eso que no se puede controlar. La taquicardia frente a un miedo absoluto aparece, todos lo hemos experimentado. Sirve poder pensar hoy, por ejemplo, en este momento, a ver, así como nos contó Inés esa experiencia, todos hemos tenido alguna experiencia de miedo, de felicidad también, ¿no es cierto? Que también eso puede producir como esa exaltación o eso de que el corazón late mucho más fuerte. Bueno, todas estas emociones después son se les adjudica a través del proceso cognitivo, es decir, ahí hay una racionalización en el medio que le va a adjudicar algún sentido
y quiero rescatar esto, que ya Inés lo dijo, pero lo quiero rescatar nuevamente, que va a depender, esa significación cognitiva que le voy a dar, va a depender de las vivencias subjetivas, de las historias personales. Por eso una misma emoción puede tener un diferente sentido o puede producir diferente significación cognitiva para cada persona, de acuerdo a justamente esas vivencias inclusive anteriores, ¿no es cierto?, respecto de una situación. Por ejemplo, hoy Inés dio muy claramente el ejemplo de algún alimento que nos produce asco. Bueno, sabemos que hay algunas personas que determinados alimentos les producen asco y a otras les resultan totalmente agradables, ¿no? Entonces, las reacciones también o el significado que le vamos a otorgar a esas reacciones van a tener que ver siempre con nuestra historia personal, familiar. Por eso se remarca ahí en ese cuadrito que mostró Inés lo de las vivencias subjetivas, ¿no? Cuando describía los componentes de toda emoción. Bueno, todas las emociones entonces son necesarias, esto un poco lo decía, por ejemplo, la ira es importante porque cuando hay algo que nos incomoda, bueno, es esperable que nos produzca esta ira, este enojo, o el asco, que cumple un papel también de protección en la vida, la tristeza, bueno, como decía Inés, ¿no? Es decir, si yo estoy atravesando una situación dolorosa, lo más normal es que aparezca esa tristeza, ¿no? Si no, bueno, quiere decir de que hay algo ahí que tampoco está funcionando, que uno lo puede llamar como adaptación o no adaptación, ¿no? Desadaptación a las circunstancias de la realidad que nos está tocando vivir. Por eso es tan importante poder identificar estas emociones para poder, en realidad, si lo pensamos desde otra perspectiva, esto nos ayuda también a conocernos, ¿no es cierto?, a autoconocernos o a ampliar nuestra conciencia, es decir, nuestra conciencia de sí mismo, que algo de eso también bueno, ha dicho Inés, ¿no? Justamente a partir de cómo uno significa esas vivencias, es cómo va a ir actuando, ¿no es cierto? Como decía Inés, hoy sí, el miedo puede ayudar a defenderse, defender la vida de otro, si uno está al lado de otro. También uno puede defender su vida huyendo, pero también uno puede quedarse paralizado y totalmente absorbido por la situación y no hacer nada, ¿no es cierto? Bueno, eso también nos pasa porque seguramente hay frente a ese estímulo, ¿no?, que percibimos y que nos produce ese miedo, bueno, que desde la psicología le llamamos pánico, ¿no? Entonces eso significa de que hay algo que quizás ahí me esté haciendo recordar quizás alguna vivencia traumática que aparece en ese momento. Eso también es importante tenerlo en cuenta. No sé si se alcanza, si no después lo podemos desarrollar un poquito más. Pero es importante, ¿por qué lo digo? Porque la educación emocional por sí misma no garantiza que esto lo vayamos a ir controlando, pero sí garantiza esto de poder conocernos un poco más y advertir ciertas alarmas, es como un sistema de alarma, ¿no es cierto?, que nos permitiría, en algunos casos, quizás actuar de una manera más adaptada a la realidad, en el sentido de poder protegernos a nosotros mismos. Bien, si querés, bueno, seguimos la próxima, si querés, que es un poco ya lo que ya veníamos diciendo acá. Por ejemplo, el miedo puede ser preventivo frente a situaciones alarmantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, frente a una situación de violencia o de abuso sexual, ¿no? Es decir, cuando uno ha transitado alguna experiencia anterior, ¿no?, que como bien decía Inés, si esto ha sucedido cuando uno es más chico, donde la palabra todavía, lo simbólico todavía no está instalado y por lo tanto es difícil llegar al proceso cognitivo, a ese componente cognitivo de la emoción,
entonces queda la vivencia, como que el registro está puesto más en el cuerpo que en la cognición, ¿no? Entonces, frente a situaciones nuevas, y eso también nos pasa a veces como adultos, hay un estímulo que puede ser esa situación o el recuerdo, ese estímulo también puede venir desde adentro, qué sé yo, a partir de lo que estamos hablando, o a partir de una escena que estoy mirando en alguna película o alguna canción. Bueno, eso puede funcionar de estímulo de situaciones anteriores que me han producido cierto miedo, ¿no es cierto? Cierto miedo a, por ejemplo, en este caso, como estamos viendo acá, frente a situaciones que uno ha experimentado, que el niño ha experimentado como abuso, bueno, y que le ha producido una reacción determinada, ¿no es cierto? Lo importante también en esto es que el niño, cuando lo podamos trabajar con los niños, y eso también es otro punto a considerar, que también depende de la edad de los niños, es cómo lo vamos a poder ir trabajando, ¿no? Lo importante es digamos, que podamos transmitir que tanto el miedo, la ira, como decíamos recién, la tristeza, el asco, todos lo experimentamos todos, ¿no es cierto? Y que el niño pueda entender que eso nos ayuda a cuidarnos, que cuando eso lo podemos experimentar, que el niño pueda poner en palabras qué es lo que le está sucediendo también a nivel físico, digamos, en lo corporal, ¿no? Es decir, a partir de ahí uno como que comienza a identificar esos registros más físicos, ¿no? Es decir, que lo pueden identificar a partir de ahí, y a partir de eso realmente va a poder después adjudicarle un sentido, ¿no es cierto? ¿No? Bien, sigamos si querés, Inés. Entonces, en algún punto esto que estamos diciendo es poder transmitir a los niños cómo es que funciona esto de las emociones, es decir, explicarle un poco a través de juegos, a través de algún relato. Bueno, hay una no me acuerdo quién puso en el chat, también a través de alguna película, la película Inés se llama Intensamente, hay una de las personas acá nos hizo acordar. Bueno, todas estas herramientas nos permiten trabajar esto de cómo explicar las emociones, ¿no? A su vez, ¿por qué hablo de estas herramientas? Porque la explicación así, como lo estamos haciendo ahora, sobre todo en los niños, en los más jóvenes, la explicación racional no sirve del todo, digamos, funciona obviamente, pero también es importante que puedan ir registrando. Entonces, acompañarlos en ese registro y que ellos puedan decir, bueno, frente a esta situación, yo sentí ganas, como decía hoy Inés, de tirarle un banco por la cabeza porque me produjo mucho enojo. Bueno, que ayudarlos a relatar qué sintieron a nivel físico, y que quizás otro compañero también le diga, bueno, yo también ahí vi que tu cara se puso colorada, o sea, ese ejercicio o ese registro más subjetivo ayuda a que estas explicaciones de las emociones sean como adquiridas de mejor manera por parte de los niños, ¿no es cierto? Entonces, por eso, explicar las emociones, no solamente cognitivamente, sino también vivencialmente, ayuda a trabajar justamente el reconocimiento de cada una de estas emociones en los niños, ¿no es cierto? Y a su vez del significado que ese niño le otorga a esas emociones, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, de acuerdo a la edad en la que se trate, a lo mejor uno lo puede fomentar o favorecer de que lo ponga en palabras, aunque sea con una palabra, con una frase, o a veces con otra herramienta simbólica, que puede ser, bueno, dibujame lo que vos sentís que te pasó ahí, o lo que vos estás. Entonces, a través del dibujo uno también puede ponerle como un símbolo a eso que está registrando a nivel
más físico, más orgánico, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, las emociones se pueden compartir, como, bueno, un poco venimos hablando, y es importante, no solamente que es bueno hacerlo, sino que también es importante fomentar o favorecer, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con niños, con adolescentes, que esto pueda ser compartido. ¿Por qué es importante que pueda ser compartido? Porque en el espacio de lo grupal uno logra de que bueno, el otro se sienta identificado con lo que a mí me pasa, ¿no? Y eso crea una especie de red, vamos a llamarlo así, de red grupal que le permite como, bueno, sostenerse, digamos, en ese grupo, ¿no? Por ejemplo, pensando en un grupo, qué sé yo, en un grado, pensando en la escuela, ¿no? O en algún grupo de iglesia, ¿no? Es que uno pueda sentir que lo que ahí se pueda establecer, ¿no? Nos va a ayudar a conocernos y a reconocernos también a partir de lo que los otros me pueden comunicar acerca de, bueno, acá Andrés César habla de empatía, exactamente, así se pone en juego la empatía 100%, obviamente que cuanto menos chicos son los chicos, menos capacidad de empatía tienen por una cuestión lógica de desarrollo, pero cuanto más uno va creciendo, va pudiendo ponerse en el lugar del otro y va pudiendo entender lo que le pasa al otro, decir, bueno, eso que te pasó a vos, a mí me pasó en tal momento, yo lo enfrenté de tal manera, a mí me sirvió, o me salió tal cosa y la verdad que no estuvo bueno que así sea. Bueno, eso de poder compartirlo tiene un efecto que es, digamos, es muy efectivo, inclusive en relación a lo individual, digamos, lo que uno puede trabajar individualmente con un niño o con un adolescente. Bueno, dentro de las explicaciones, que ya bueno, hemos venido diciendo, es importante que ellos sepan de que es algo que no se puede controlar, que es algo involuntario, que no se puede dejar de sentir y que es importante registrar. Eso que decía Inés, el autoinforme sería, bueno, hay algunas herramientas prácticas que realmente es un autoinforme, es decir, un registro. Bueno, frente a tal emoción, qué es lo que sentiste y bueno, se insta a que lo registren y después de ese registro, qué significación le otorga esa persona o en qué circunstancias apareció esa emoción, como para poder valorar también el contexto en donde surge la emoción, digamos, ¿no es cierto? Negar la expresión de la emoción, en realidad ¿por qué causa confusión, como dice acá, ¿no es cierto? Causa confusión porque el niño puede sentir o puede creer de que eso es malo, ¿no? O que lo que le está pasando es algo raro, o que lo que le está pasando, bueno, es algo que por lo cual lo pueden retar, o por lo cual, bueno, de acuerdo a la fantasía del niño se pueden fomentar muchas cosas si uno no es claro al momento de poder expresar, bueno, de que esto es parte también de nuestra naturaleza, ¿no es cierto? ¿No? Y obviamente que si eso está puesto desde ese lugar, el niño o el adolescente va a ser más reticente para poder compartir esto que de lo que le está pasando, ¿no es cierto? Bien. Digamos, en ese sentido, entonces, lo que se debería hacer, ¿no? Es ayudar al niño a que se le ponga un nombre a eso que siente, ¿no es cierto? A esa emoción, a eso que le puede causar miedo, ¿no? De tal manera que frente a situaciones futuras, es eso que le aparece como miedo pueda ser como una lucecita, digamos, que le permita entender que hay algo que se pone en riesgo, en peligro, que puede ser una amenaza, y entonces pueda habilitar estrategias para poder enfrentar aquello que produce ese miedo, ese temor, ¿no es cierto? Eso sería gestionar las emociones.
siempre teniendo en cuenta de que esto no es matemático, ¿no? Y que a pesar de que haya educación emocional, también hay situaciones que nos pueden desestructurar. Un poco eso lo que también decía Inés en las primeras diapositivas, ¿no? Es decir, nos protegen, nos salvan, nos protegen, nos dan seguridad, pero también nos pueden desestructurar. Porque hay circunstancias que, bueno, que no todo puede ser controlado por el ser humano, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos todo y lo hemos experimentado todos en alguna medida, ¿no es cierto? Bien, entonces cuando el niño aprende a reconocer el miedo y también aprende a expresarlo, que son dos procesos diferentes, son dos momentos diferentes en la internalización un poco del reconocimiento de las emociones. El primero es identificar, para poder reconocer que tengo miedo, tengo que identificar que es eso lo que me está pasando, ¿no? Porque ahí ya le estoy poniendo inclusive un nombre, tengo miedo, ¿no es cierto? Pero después poder expresarlo, ¿no? Es decir, si el niño logra poder decir, expresar que tiene miedo, también es importante que los adultos puedan estar atentos para poder escucharlos y para poder ayudarlos como a ir definiendo a qué tienen miedo, qué circunstancias le produce miedo, o sea, ayudarlos como a ir haciendo este proceso de darle un sentido, ¿no? O un significado a esa emoción, ¿no? Entonces, como decía Inés, quizás a veces el niño no reconozca que puede ser una situación de peligro como tal, pero sí podrá evitar, después de una educación emocional, cuáles son esas situaciones que les pueden provocar o que les pueden llevar a sentirse incómodo o a sentir cierto malestar, ¿no? Y eso es lo que, bueno, yo digo, que nos ayuda a prender esa lamparita, ¿no? Para poder decidir ciertas cosas, ¿no? A partir de lo que nos está pasando. Bien, o sea, de esa incomodidad, de ese malestar, ¿no es cierto? Entonces, retomando un poco, la educación emocional es importante, ¿no? ¿Para qué? Para que el niño pueda aprender a cómo afrontar la vida. ¿A través de qué? A través de poder expresar lo que siente y a su vez poder de esa manera actuar de una manera más asertiva. Ese sería como el fin último o el fin más deseado que busca toda educación emocional, ¿no? Por eso decíamos hace un ratito que incluir todo este tipo de herramientas en un proceso sistemático, como puede ser la educación, que obviamente también puede ser en la familia y debería serlo, ¿no? Ayuda a que esto sea incorporado de una manera más natural inclusive, ¿no? Es decir, que uno pueda, que sea natural, que uno pueda expresarlo, ¿no? Es decir, se me ocurre pensar esto de que muchas veces, de acuerdo también a la educación de la familia, bueno, y a ciertos valores, por ahí al niño por ser varón no se le permite llorar, o al hombre por ser varón no se le permite sentir ciertas, en realidad sentir no, expresar lo que le producen ciertas emociones, ¿no es cierto? Es decir, bueno, el hombre también tiene miedo, el hombre también se puede quedar paralizado, el hombre también, o sea, pero eso justamente es un ejemplo, ¿no? Podría haber otros en relación a cómo a veces la educación obtura la posibilidad de expresar esto que uno siente, ¿no es cierto? Bueno, y esto, si lo podemos trabajar de manera más sistemática, colabora mucho más en la internalización de este aprendizaje, digamos, ¿no es cierto? Entonces, recapitulando un poco, es importante que el niño, durante todo su desarrollo, pueda activar su inteligencia emocional contra el abuso sexual, a través de que primero identificando
cuáles son esas señales de alerta que le estén indicando de alguna manera un contexto donde pueda ser abusado, ¿no es cierto? O en el momento en que está siendo víctima de un abuso, es decir, bueno, que puedas identificar, ¿no?, ciertas señales que le permitan decir, no, esto, retomando un poco lo que decíamos recién, esto me produce cierta incomodidad, esto me produce malestar, ¿no? Entonces, esas primeras identificaciones son importantes, son las primeras señales que puede llegar a sentir el niño, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, puede sentir miedo, puede sentir asco, puede sentir tristeza, es decir, todos estos indicadores emocionales, también como decía Inés, son propios de el abuso sexual infantil, ¿no es cierto? Entonces, que lo pueden aprender a identificar, que acá, entre paréntesis, no es que cada vez que el niño siente miedo, tristeza o asco, está directamente relacionado con que estar en un contexto de abuso, pueden ser otras cuestiones, ¿no es cierto? Pero bueno, una vez que pueda, entonces, identificar estas señales, es importante que pueda sentir, ¿no es cierto?, entender y pueda ir teniendo la posibilidad de ir defendiéndose, ¿no es cierto? Es decir, que tenga esa capacidad de defensa, ¿no? Y eso, ya acá aparece la cognición, ¿no? Es decir, que él pueda, él o ella pueda entender que nadie tiene que tocar sus partes íntimas, su cuerpo, que nadie lo puede obligar a que él mismo se toque y que sea observado por un adulto o por un niño mayor. Y que él sepa que, bueno, que nadie tiene ni puede maltratarlo o puede hacerle algún daño, ¿no es cierto? Y por último, esto de que pueda expresar o pueda comunicar esto que le está pasando, es decir, que lo pueda verbalizar, que lo pueda denunciar en el sentido de ponerlo en palabras, es decir, que lo pueda enunciar, ¿no es cierto?, que lo pueda decir. Por eso es tan importante esos espacios. A veces los espacios grupales permiten que estas cosas quizás no se digan directamente en el grupo, pero que sean de disparadores para que en otro contexto más con algún adulto en confianza, por ejemplo, ese niño pueda expresar, qué sé yo, después de lo que hablamos en el grupo, después de lo que trabajamos en el grupo, me quedé pensando porque me hizo acordar, eso es muy común, ¿no es cierto? Me hizo acordar de cierta situación que yo la tenía olvidada cuando yo era muy niño, bueno. Por eso es tan importante esto, la expresión de los sentimientos, de los que nos pase, y por eso es tan importante esto de la grupalidad. Si querés, pasamos. Bien. Y por último, que sería el otro aspecto, como bien decía Inés al principio, que vamos a trabajar en esta charla, el otro aspecto es desde la prevención de futuras conductas violentas o abusivas, ¿no? Algo de eso ya lo venimos conversando, pero bueno, vamos a detallar algunas cuestiones particulares, ¿no? Es decir, cómo esta educación emocional nos puede ayudar a prevenir conductas que nos pueden dañar, ¿no es cierto? Traigo de vuelta este concepto de prevención inespecífica que mencionó Inés al principio, que es muy importante, porque ¿cuál era el concepto de prevención inespecífica? Que a partir de algún tipo de trabajo, en este caso el ejemplo sería a través de trabajar la educación emocional, yo estoy previniendo, sin focalizar directamente en el abuso sexual infantil, estoy previniendo conductas saludables, dentro de las cuales estoy evitando, por ejemplo, esto de que un niño o una niña sea víctima de un abuso sexual infantil, ¿no es cierto? Entonces, tomando ese concepto de prevención, como prevención inespecífica, vamos a decir que la educación emocional
va a tener este rol, digamos, ¿no es cierto? Bueno, ya lo hemos dicho, las emociones en general han jugado un papel muy importante justamente en el proceso de adaptación del hombre a lo largo de su historia, ¿no? Es decir, en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Y el problema aparece cuando hay lo que explicó Inés al principio, esa impulsividad se descontrola y ahí produce esos comportamientos desadaptativos o de riesgo, ¿no es cierto? Entonces ahí se pone en juego esta cuestión de poder reconocer esas emociones y poder en realidad dar respuestas no desadaptadas, sino adaptadas a la realidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la educación emocional pasa a ser una estrategia preventiva dentro de ese proceso educativo continuo, permanente, como decíamos recién, incluido inclusive en algunas escuelas, incluidos en el plan curricular, que pretende justamente esto, potenciar el desarrollo de competencias emocionales, ¿no es cierto? Como un elemento que va a pasar a ser esencial en el desarrollo de las personas, con el objetivo de poder, de que esto les sirva para toda la vida, es decir, que no sea, o sea, la educación emocional no es cosa de niños únicamente, sino que son herramientas que nos permiten tenerlas, vuelvo a repetir esto, porque me parece muy significativo, es decir, todo aquello que nos ayude a conocernos más a nosotros mismos, nos da más ventaja o más beneficios a la hora de enfrentar nuevas situaciones o situaciones parecidas a las que tuvimos que enfrentar a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Bueno, acá hablamos de los programas educativos. Bueno, normalmente o en general se orientan al desarrollo de competencias como por ejemplo son la regulación de la ira, el entrenamiento asertivo, la empatía, el control de la impulsividad, las habilidades sociales, el comportamiento prosocial, la resolución de conflictos. Todo esto se puede trabajar a partir de la educación emocional, ¿no es cierto? Otro de los temas así importantes que se trabajan con esta herramienta es, por ejemplo, todas las problemáticas que tienen que ver con el bullying, ¿no? A nivel de la escuela, ¿no? Bueno, ha resultado muy, muy significativo el trabajo a partir de este tipo de estrategia. Bueno, justamente acá, como dice, la regulación de la ira es una estrategia de prevención justamente de la violencia, que sería como el tema que es de base para poder pensar un contexto de convivencia adecuado, bueno, y sano, ¿no es cierto?, saludable. Otros aspectos que uno puede considerar dentro de la educación emocional, por ejemplo, bueno, ya lo hemos dicho, el desarrollo de la empatía, esto de lo que le puede estar pasando al otro, y poder ponerse en el lugar del otro, sentir lo que el otro puede llegar a estar sintiendo, la toma de perspectiva social, la toma de decisiones, la negociación y la gestión de conflictos, la resistencia a la presión de un grupo. Bueno, esto generalmente para la adolescencia o la pubertad, ¿no? Cuando uno trabaja con estas edades es muy, muy bueno, ¿no es cierto? La escucha activa, la comunicación efectiva, ¿no? Bueno, muchos temas que uno puede llegar a trabajar, digamos, en función de, bueno, de esta herramienta, de esta estrategia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la educación emocional propone difundir qué son las emociones, un poco para ir ya cerrando, qué son esas emociones, pero también los efectos que tienen en nuestro propio comportamiento. Eso es lo que uno
entre otras cosas, puede ir como detectando o ir aprendiendo acerca de uno mismo, ¿no es cierto? Entonces eso permite tomar conciencia de ciertas predisposiciones que acompañan a cualquier emoción, y que muchas veces las emociones, como hemos dicho, están totalmente atravesadas por nuestra historia, por nuestro contexto, por nuestra educación y también por nuestro estado emocional, ¿no es cierto? Eso también es importante. Bueno, y esto es un poco lo que ya veníamos un poco diciendo, ya creo que esta es la última, me parece, Inés. Da algunos ejemplos de metodología práctica, como esto de la dinámica de grupos, autorreflexión, razón dialógica, juego, bueno, siempre pensando en la edad del niño, del adolescente o de los jóvenes. Bueno, también se puede trabajar con adultos, o sea, no es que tenga edad esto para ser trabajado, ¿no? Bueno, siempre con el objeto de favorecer el desarrollo justamente de esto que llamamos las competencias emocionales. Bueno, si quieren podemos, acá les dejamos como siempre nuestros contactos. Sí. Perfecto. Bueno. Si quieren comentar algo. Aquí abrimos preguntar. unos minutos, como decíamos, para comentar. Creo que había la mano levantada hay dos participantes que tienen la mano levantada, el padre Andrés y el padre Rodrigo. Así que dos padres quieren tomar la palabra. Padre Andrés, si quiere hacer algún comentario. Gracias. No, una pregunta. Yo he estudiado en filosofía el tema de las pasiones, ¿no es cierto? Cómo se van generando de acuerdo a el nivel de la sensibilidad, o sea, como es algo del alma que tiene impacto. Es más o menos parecida a la definición a lo de emoción, pero entiendo por lo que ustedes están diciendo que la emoción es algo más primitivo, primero, algo más primitivo, y la pasión ya es algo más estable, como una respuesta de la sensibilidad, que ayuda incluso a lograr o perjudica, depende de lograr, depende de si es buena o mala, ¿no? La pasión bien o mal dirigida. No sé, pregunto, o sea, la diferencia o la similitud entre emoción y pasión. Creo que ahora le dejo la palabra a Paula, que es más experta que yo, pero me parece que yo usé la palabra primitivo, pero quiero aclarar que no quise decir algo inferior por primitivo, sino que quizás es una primera reacción, primero, y creo que lo que tiene en común la emoción con la pasión es esto de padecer. También creo que usé yo esa palabra, en el sentido de que me pasa, no elijo yo lo que me genera a nivel corporal. Creo que me parece que yo también estudié así desde la filosofía, cuando estudié por primera vez en la UCA estos temas, y también estudié padre más o menos los mismos conceptos. Yo entiendo que, bueno, estamos hablando quizás de otra forma de considerarlo, que lo que pasión y emoción vendrían a ser algo muy, muy equivalente. No sé, Paula, vos qué pensás en ese sentido, porque la pasión también genera cambios físicos y hormonales y todo esto que decíamos. Claro, sí, acá, en este contexto de pasión y emoción están siendo utilizadas de manera similar en realidad, ¿no? Pero es lo que en realidad es lo que nos conecta, como decíamos hoy, al aspecto más biológico, digamos, de la persona, las reacciones más biológicas que tenemos como ser humano, pero lógicamente están, justamente por la complejidad y el desarrollo de lo que es el hombre, están totalmente atravesadas por esta cuestión cognitiva, es decir, termina siendo algo integral, es decir, nosotros las podemos diferenciar y distinguir, ¿no? Pero en realidad, por eso es lo que, no sé si se entendió cuando yo lo quise decir, que en realidad una emoción determinada puede ser significada de manera diferente, porque siempre está atravesada por nuestra historia, siempre está atravesada, salvo, bueno, en los primeros momentos de cuando el bebé nace, ahí es como que está mucho más pegado lo biológico, pero así todo ya hay una significación puesta en esto que le está pasando al niño, quizás no por el niño todavía, pero sí por la madre. Y eso ya lo está atravesando, lo está ubicando en el lado de lo humano, digamos, ¿no es cierto?
¿no? Gracias, Paula, y gracias, Padre Andrés, por la intervención y la pregunta. Creo que el Padre Rodrigo tenía la mano levantada ahora. Sí, a ver, varias, porque yo fui anotando algunas cosas. El tema de las emociones y el afecto, ¿no? Que yo pensaba, el otro día hablaba y decía que muchas veces pasa que cuando uno tiene la autoestima porque tiene como un afecto para apoyarse, ¿no? Como que es más fácil huir cuando hay, digamos, como huir de algo que es peligroso, ¿no? Es decir, como que los niños que son víctimas, que digo, generalmente uno, por las cosas que uno fue leyendo y viendo, el niño que es víctima de abuso generalmente tiene una característica de una baja autoestima, de alguna situación vulnerable, y que muchas veces yo creo que a veces cuando uno está bien afectivamente o tiene como un apoyo afectivo, por decirlo así, como que las emociones están más a flor de piel en el sentido de decir, más allá de capaz que no haya una educación en las emociones, pero estar como más atento a los peligros, quiero decir, ¿no? No sé si me puedo explicar bien, pero digo, yo veo muchas veces el tema de, cuando escuchaba de las pasiones, de las emociones, me pasaba que lo unía mucho a veces a lo que es lo afectivo, lo que le pasa afectivamente, ¿no? Cuando uno tiene como tiene un apoyo afectivo, las emociones, más allá de capaz que digamos, no las puede expresar o no, pero como que más fuerte ante un peligro, con respecto al abuso, ¿no? Pienso. No sé si me explico. Sí, sí. Sí, no, lo que yo pienso mientras lo escuchaba, en realidad las emociones como reacciones frente a un estímulo, así como están definidas acá, que son frente a un estímulo a través de los sentidos, ¿no? El gusto, el olfato, el Sí, sí. tacto, la visión, eso que viene desde afuera, pero también que puede venir desde adentro, ¿no? Es decir, de repente me encuentro pensando en una situación particular y eso me produce cierto recuerdo de una vivencia anterior y eso me produce también una emoción concomitante, ¿no es cierto? Un niño que es abusado y otro que no, los dos van a sentir esas emociones. Seguramente que el niño que está en una situación de abuso, como bien usted decía, en general tienen un perfil determinado en el sentido de que están como más vulnerables, porque probablemente, bueno, quizás tengan algunas carencias afectivas, que a lo mejor no se notan, o sea, puede ser un niño, una familia que parezca muy normal desde afuera, pero también vuelvo a decir esto de cómo es alojado ese niño con su mamá, con su papá en los primeros años de vida, o sea, eso es lo que va a ir determinando un poco más o va a ir como contextualizando un poco más como la vulnerabilidad o no de ese niño, digamos. En realidad todo niño, por ser menor, es vulnerable. No es que hay un perfil y ese es el único que puede estar en esta situación de abuso. Eso también es importante, porque si no, pensamos que solamente los que pueden estar más Vulnerables, sí, sí. menos cuidado, para no decir la Sí. misma palabra, pero menos cuidado, Sí, sí. bueno, entonces quiere decir de que, bueno, Está bien. eso es importante, porque si no, pero bueno, seguramente que esos niños que no tengan algún adulto o esto que usted le llama un apoyo más afectivo o una autoestima, claro, la autoestima es el amor propio que además se va construyendo, o sea que, bueno, los niños menores, los niños más chiquitos todavía, como que todavía eso está en desarrollo, entonces eso también los pone en cierta vulnerabilidad. Entonces siempre tiene que haber algún adulto o adultos que estén sosteniendo y ayudando a crecer a ese bebé, a ese niño, a ese puber, ese adolescente, ¿no? Porque todas esas edades son en desarrollo también, ¿no es cierto?
Entonces seguramente que esas emociones a lo mejor van a poder ser expresadas, más allá de la educación emocional, pero que a lo mejor es una educación emocional asistemática, o sea, que se produce sin que se da, digamos, los padres la dan sin intención de darla, ¿no? Claro. Entonces, bueno, seguramente que va a tener un alojamiento de esa emoción diferente a aquel niño que no tiene cómo expresarlo, dónde expresarlo, o que no haya alguien que le ayude a descifrar qué es eso que le está pasando, lo que está sintiendo, ¿no es cierto? No sé si se entiende y si respondo. Sí, no, ahora sí. Y lo otro, porque yo puse varias cosas. El tema porque yo me quedaba mucho el tema de la historia, ¿no? De cómo está relacionada las emociones con la propia historia. Cómo cuando un niño, digamos, porque conozco un caso, ¿no? Un niño que fue abusado a los 8 años, claro, a los 15 terminó abusando de la hermana, ¿no? Uh-huh. Y yo lo interpretaba, no sé si está bien, ¿no? Pero digo, decir, que lo que le pasó a él lo quería naturalizar, como si no le pasa a todo, no como tratar de naturalizarlo, para decir, no pasa nada, le pasa a todos y no es malo, por decirlo de una manera, como disfrazarlo. No sé si me explico. Sí. A ver, yo no quiero hablar del caso particular, o sea que lo que yo voy a decir no tiene que ver con esa situación particular, porque en realidad cada situación es única. Sí. Lo que sí sabemos y está estudiado es que muchos niños que han atravesado una situación de abuso, así como también situaciones de violencia en general, o situaciones traumáticas de ese estilo, cuando han sido niños, muchas veces eso se repite en la edad adulta, digamos, o bueno, en este caso también puede ser en la adolescencia, digamos. También eso algunos autores también lo interpretan como un modo de, no tanto de naturalizar la cosa, sino un modo de reparar, no sanamente, ¿no es cierto?, eso que a uno le han hecho, digamos, lo que uno ha padecido, lo que uno ha sufrido, ¿no? Es decir, hay algunos autores que hablan de que hay una reparación activa o una reparación pasiva, o sea, estar en un lugar, o sea, hacer aquello que me hicieron, ¿no? Pero como un modo de reparación que no es el adecuado, ¿no? Es decir, es probable bueno, nosotros cuando trabajamos esta cuestión del abuso tratamos de no estigmatizar a aquellos, porque ya demasiado han sido víctimas de abuso sexual infantil, para pensar que si fueron víctimas, seguramente que después lo van a hacer. No, eso no es así. Sí hay estudios que hay tendencias a que alguna de estas personas que han atravesado estas situaciones, como otros tipos de situaciones traumáticas, vuelvo a decir, bueno, repiten esa situación con otros, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, quiero que esto quede bien claro, es decir, no es un modo de estigmatizar. Después hay que ver otras cuestiones que tiene que ver con cómo se fue estructurando el psiquismo de esa persona, es decir, no es lo mismo hablar de una persona con una estructura perversa, pero no quiero entrar en ese tema, porque es muy complejo, que, bueno, hablar de esto que yo lo estoy poniendo más en cuestión de cómo transformar una conducta que la viví pasivamente en algo activo, es decir, lo hago yo también y es un modo de supuestamente reparar eso que padecí, ¿no es cierto? Está, entendió. Gracias. Otro más general, siguiente. Bueno, gracias, Paula. Muchas gracias. No sé si alguno más quiere hacer algún comentario, puede levantar la mano simbólica del Zoom o puede directamente abrir el micrófono y hacerlo.
Sí, yo me quedaba pensando en cómo tenemos que avanzar en trabajar mucho el tema de emociones y de manifestación de la emoción, porque muchas veces pasa, o a mí me ha pasado en casos desde el ejercicio propio de la abogacía, que el niño manifiesta la situación de vulnerabilidad que está viviendo y el adulto no alcanza no solo a interpretarlo, sino tampoco lo que hace es negarlo o decir estás mintiendo. Eso no sé cómo muchas veces nos pasa que nos encontramos ante esa dificultad que bloquean internamente al niño. No sé si estoy equivocada, Paula. Sí, no, sí. Estaba escuchando atentamente. Sí, justamente ese es uno de los procesos que revictimiza al niño. Por eso coincido con vos de que es una tarea imperiosa y una obligación nuestra, digamos, como adultos y cada uno desde su lugar de trabajo, como familia, como amigo, desde el rol que nos toca en cada ámbito donde nos desempeñamos, a promover, bueno, esto de que el niño tiene derechos, de que el niño tiene que ser escuchado, porque ahí se intervienen mucho los mitos y los prejuicios respecto de que el niño no dice la verdad, de que el niño fantasea, de que el niño... y bueno, ahí sí hay estadísticas que dicen que cuando el niño habla y dice lo que le pasa, un porcentaje muy alto es que es verdad, digamos, ¿no? Entonces, hay cuestiones sociales, o sea, representaciones sociales que circulan y que, bueno, depende también eh, la sociedad donde nos movemos, ¿no? Es decir, también las microregiones tienen sus características, ¿no? Pero tenemos que empezar a trabajar sobre eso. Yo coincido plenamente, ¿no es cierto? Porque eso es lo peor que le puede pasar a un niño, o a una niña o un adolescente, es que el adulto a quien ella o él confió esto que es re difícil que lo pueda expresar, no le crea o lo minimice. Inclusive que lo minimice. Que le crea pero que lo minimice. Es lo peor, digamos, es decir, porque eso lo ubica a él en un lugar de impotencia, ¿no? Es decir, está en un lugar de vulnerabilidad extrema, o sea, aquel que podría haberle ayudado, que podría haber vehiculizado eso que él no sabe cómo hacer, por eso acude, lo está obturando, ¿no es cierto? Muchas gracias. No, gracias a vos y a vos, Paula. Hoy estoy con problemas de internet, por eso a veces me saco la cámara, así que si si no escucho algo es porque se me cortó internet. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta o lo que quiera. Discúlpeme otra vez yo, pero Sí, adelante, padre. yo que uno está en contacto con más gente, con distintas regiones, por ahí con algunos casos así, incluso dentro de nuestro país, lugares donde por estar más al interior o tener otro modo de relacionarse culturalmente, a veces no manifiestan sus emociones, ¿no? La gente grande, quiero decir, y los niños aprenden ese modo de vivir así que ocultan las emociones y que tal vez solamente se dan en una situación distinta por medio del alcohol, por ejemplo, que pueden llegar a hablar o a manifestar emociones o a manifestarse cariño, incluso afecto en una situación solamente de fiesta, de contexto de bebida, así. ¿Es posible eso lo que estoy diciendo? Sí, sí, efectivamente, es así. Por eso yo hoy decía que a veces cierto tipo de educación, y también los mandatos sociales, ¿no es cierto? Hay como muy el ejemplo, por lo menos lo que más uno ve, ¿no? Es decir, que el hombre no siente directamente, la mujer es
la que siente y el hombre es el racional. Bueno, como que eso está diferenciado así tajantemente solamente por ser varón o mujer. Y no, todos tenemos las emociones, lo que pasa es que muchas veces estamos educados a que el hombre no puede expresar lo que siente, y las mujeres sí, digamos, ¿no es cierto? Bueno, y a veces nos encontramos con hombres que sí pueden expresar lo que les pasa, lo que sienten, y hay veces que nos encontramos con mujeres que no pueden hacerlo, ¿no? Es decir, pero sí, coincido con esta mirada, ¿no? Que muchas veces las personas se sienten también como atrapadas en ese mandato social. Generalmente son los hombres, no sé, en otros lugares si les pasa a otro tipo de población, pero en general es los hombres que son los que supuestamente controlan más sus emociones o directamente no lloran. Y es cierto, bueno, yo digo no lloran, pero es un ejemplo. Tampoco dicen te quiero, te amo, es decir, tampoco pueden expresar lo que sienten de lo lindo, digamos, ¿no es cierto? ¿Se sigue escuchando? Porque me salió acá un gracias. cartel. Yo escuché perfecto. Pero bueno, eso también es un poco, yo pienso que la sociedad ha ido transformándose para bien en ese sentido, pero sí es cierto de que a veces eso pesa mucho, y bueno, sí, el tema del alcohol, a veces también la desinhibición que produce el alcohol hace de que, bueno, en algún momento esa persona exprese lo que siente, aunque sea de esa manera, ¿no es cierto? Que no es la mejor manera, ¿no? Bueno, no sé si hay algún otro comentario o a ya Inés la estamos tenemos más o menos. yendo y viniendo, ¿no? Ahora no te escuchamos, te vemos pero no te escuchamos. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan? No. Sí, bueno. Es que no estoy en casa, entonces estoy conectada con los Bueno, muy datos del bien, si celular. quieren... Inés, no te estamos escuchando, yo te aviso. ¿Ustedes sí? Bueno, Entonces Sí, se soy escucha yo. bien. Yo la estoy escuchando bien, ¿eh? perfecto. No, antes decía que estaba conectada con datos y a veces eso es aleatorio, van y vienen. Pero bueno, gracias Paula, también esta vez tomaste la posta de las preguntas y era justo que fuera así. Así que bueno, gracias a vos Paula, Martín que también está por ahí presente, no sé si quieres decir algo Martín, y si no, bueno, no hace falta, los varones no hablan, no, mentira, eso es lo que no tenemos que pensar. Bueno, Martín, ¿querés decir algo, un saludo o algo? No, Martín asume su papel. Tenés el micrófono apagado. No, buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No solamente saludarlos y agradecerles por la participación y todo el compromiso que también ustedes tienen en sus tareas cotidianas. Muchas gracias. Gracias Martín, y gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de este ciclo y que acercándose siempre al principio del año me escriben, me dicen, ¿cuáles van a ser este año? Así que vamos a tener que pensar, Paula y Martín, y ustedes nos pueden ayudar con temas también, que eso siempre viene bien, porque ustedes muchas veces son los que están más en el terreno, en distintos terrenos, y bueno, nos ayuda mucho que nos sugieran temas para preparar y bueno, y poder compartir, que de esto se trata en estos espacios. Bueno, muchas gracias a todos entonces, que tengan unas lindas vacaciones, los que están en vacaciones y los que no, bueno, lo lamento, a seguir trabajando. A trabajar. A trabajar. Que estén muy bien y como siempre les voy a mandar la grabación, ténganme paciencia con los certificados, la semana que viene estoy de vuelta en Buenos Aires y voy a tener la señal internet acostumbrada y se los voy a poder mandar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias Inés y todo el equipo. Excelente.